México tiene una nueva fiscal, Ernestina Godoy, pero las circunstancias del caso fueron muy controvertidas, desde la renuncia del fiscal anterior, Alejandro Gertz Manero, como la designación de la nueva fiscal. Y esto me hizo recordar, por supuesto, pues esta frase que tenía la izquierda antes de que había que tener una procuraduría que sirviera y que no querían un fiscal carnal. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Ignacio Morales Lechuga. Él es abogado, ha tenido cargos importantes en materia de procuración de justicia. Fue procurador de justicia del Distrito Federal, procurador federal de justicia también, procurador general de la República. También ha sido embajador de México en Francia. Actualmente es notario, fue rector de la Escuela Libre de Derecho también, una de las grandes escuelas de derecho de nuestro país. Ignacio Morales Lechuga, gracias por estar con nosotros. Déjame empezar por la fiscalía anterior. ¿No nos habían dicho que no se podía destituir al fiscal y, por supuesto, menos forzar su renuncia? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que todas las cosas que antes molestaban a la izquierda, entre comillas, o 4T, hoy son las que están ellos mismos realizando, al revés, y todavía con tintes autoritarios mucho mayores que en el pasado. Efectivamente, ellos pugnaron por la autonomía, por la independencia de la Fiscalía, concentraron la Fiscalía exclusivamente en el tema antisocial, o sea, en los ilícitos. La Procuraduría antes era un ente que representaba socialmente a la sociedad y que participaba incluso en temas de adopción, en temas de arrendamiento, en temas de sucesiones, etcétera. Circunstancias que se han ido desvaneciendo y que era un trabajo muy importante. ¿Ahora es nada más lo penal? Ahora nada más es lo penal, sí. Ahora bien, ¿qué pasó? Finalmente la izquierda nos decía que querían me acuerdo, era una fiscalía que sirva, y decían que no se podía aceptar a alguien cercano al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Recuerdo que hubo un gran escándalo porque para impedir que Raúl Cervantes pudiera quedarse como sí. Fiscal. ¿Y qué pasó ahora? Ahora, no son cercanos, son incondicionales, que sería la palabra más exacta. Porque la verdad es que han estado operando políticamente como si fueran un brazo político electoral del partido en el poder. Recordemos que durante 6 años nos estuvieron vendiendo a la sociedad la existencia de un cártel inmobiliario y nunca demostraron tal cártel inmobiliario. ¿Era un tema por razones políticas? ¿Era un tema político? Definitivamente han politizado la Procuración de Justicia, a mi juicio, exageradamente, al punto de que hoy no pueden hablar de que no va a haber persecución política y que menos habrá impunidad. Yo creo que esto está claro. La Procuración ha sido selectiva. La investigación y persecución de los delitos no existe una realidad en los periódicos y otra en el terreno de los hechos. Bueno, estás mencionando algo, que Ernestina Godoy, la nueva fiscal, prometió que no habría persecuciones políticas, que tampoco habría impunidad. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en el caso de la Fiscalía General de la República, los delitos federales y la protección del interés nacional son los más claros ejemplos de lo que debe hacer un fiscal nacional. En el caso de la Procuraduría, se ve la protección personal de los ilícitos que sufren víctimas concretas de los delitos. En el otro es distinto, aunque siempre tiene la capacidad de atracción. Pero me parece que un poco desafortunado, porque el trabajo del Fiscal General de la República tiene que ver con lo que no están haciendo, que desde el lavado de dinero hasta el tema del narcotráfico, los carteles, etcétera. Y en este caso, el primer caso de lavado de dinero, ya huele a político contra César Duarte, porque no lo pudieron arraigar o juzgar por los otros delitos de que fue acusado. Se le acusa de lavado de dinero, cuando ves en realidad lo que dicen que es la acusación, en realidad es especulado, pero ya en automático meten el lavado de dinero, sí, ¿no? Porque el lavado de dinero tiene una penalidad mayor, porque tiene prisión preventiva forzosa, porque establece la carga de probar la inocencia muchas veces en contra del acusado por lavado de dinero. Es digamos, un delito fácil de probar, fácil de resbalar, y además que puede tener a una persona en prisión preventiva forzosa, siendo inocente, 1 o 2 años fácilmente.
Los ideólogos de la 4T decían durante el gobierno de Peña Nieto que la autonomía de las fiscalías era absolutamente indispensable para que no fueran dominadas por el Ejecutivo. Y hoy estoy viendo ya los primeros artículos que nos dicen que, pues, que era un error, que finalmente la autonomía no resolvió ningún problema. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la autonomía como ejercicio del trabajo es absolutamente indispensable para que la población tenga la garantía de una procuración de justicia equidistante, equilibrada, imparcial. Y había presidentes que inclusive lo practicaban sin que la Procuraduría fuese autónoma. Yo recuerdo el caso del presidente Salinas, cuando se presentó el caso de Tlaliscoyan, los soldados disparando contra policías judiciales, no obstante que iban identificados, y yo planteé al presidente la necesidad de que la Procuraduría se encargara constitucionalmente del narcotráfico y el Ejército se encargara de juzgar a los militares por el fuero militar. Y dijo el presidente, es enorme la responsabilidad que vamos a tomar, es difícil realmente tratar este tema, pero se va a hacer así si tú lo estás proponiendo, porque constitucionalmente es la obligación. Entonces el presidente respetó mi criterio, respetó mi punto de vista, no obstante que políticamente era desaconsejable. Pero ahí está un caso extremo en donde él no se metió y nunca se metió para teledirigir las cosas que yo estaba haciendo. Así que en Estados Unidos también el presidente puede nombrar y remover al procurador con ciertos requisitos, pero es autónomo. Y es autónomo porque bueno, era autónomo hasta ahora, hasta el gobierno de Donald Trump. Me da la impresión menos, sí. de que... Pero mira, es que la verdad es que el jefe del procurador o el jefe del fiscal debe ser la Constitución y las leyes, no el presidente. ¿A ti te daba el expresidente Carlos Salinas, te dio alguna instrucción? Estabas hablando de Tlaliscoyan, pero hubo varios casos importantes. ¿Te dio alguna instrucción? No, bueno, la instrucción de que por favor lo resolviera, que nos atendiera por el impacto político que esto tenía y obviamente que pidiera que la policía, el Ministerio Público se pusieran a trabajar, que eso es una exigencia, yo llamaría normal, natural. En México... Por ejemplo, sí. Un caso que recuerdo que él de inmediato me llamó a eso de las 7, 8 de la mañana, fue cuando hubo unas explosiones en el norte de la ciudad 8 días antes de las elecciones intermedias, y que había sido un tema de algunas personas del Procupe del EP. Y otro caso fue la explosión de Guadalajara, que me habló a las 3 de la mañana para que me fuera a Guadalajara. Gobernador Guillermo Cosío, ¿no? Exactamente, sí. Y estuviese atento y personalmente encargado. Pero cuando hice mi pliego de consignación y la presentación y todo lo demás, él no intervino. Nunca intervenía. Tiene una impunidad en los delitos de, según impunidad cero del 94%, pero además como de los delitos que sí se denuncian, solamente un 14% son resueltos, la impunidad se llega piramidada a alrededor del 99%. Así es. Tú que has sido procurador, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos una impunidad tan alta? Hay varios aspectos. Uno, la falta de preparación técnica de todo el aparato de procuración de justicia. La falta de arraigo y permanencia. La falta además o el exceso de presión política, por lo que estoy viendo en los últimos 7 años, para desviar las investigaciones que son denunciadas públicamente. Convertir las agencias del Ministerio Público en centros de descarga emocional más que en centros de procuración de justicia. La ausencia de personal capacitado para recaudar pruebas, para recopilar pruebas, porque al final de cuentas las pruebas son lo que van a contar para las sentencias condenatorias. Y estar jugando nada más para la prisión preventiva, que no es eso exactamente la tarea de procurar justicia cuando se tienen sentencias absolutorias en muchos de los casos. A ver, déjame hablarte de un caso específico, no sé qué tanto lo conozcas, es el caso de Uriel Carmona, que fue fiscal de Morelos. Dice Ernestina Godoy que no va a haber persecuciones políticas. La detención, la aprehensión de Uriel Carmona en su momento, que desechó la Suprema Corte de Justicia, ¿fue una persecución política? Sin duda alguna, así lo confirma la resolución de la Suprema Corte de Justicia por la aparición del cadáver en Morelos de una persona que después se demostró que había sido intoxicación etílica, si no mal recuerdo. Bueno, la médica legista de Morelos determinó que había sido intoxicación etílica, dijo además que sí tenía golpes, pero eran en las extremidades, que los golpes no eran la causa de muerte,
Y después salió otra necropsia que se hizo en la Ciudad de México que dijo que no, que era un feminicidio y que sí habían sido los traumatismos los que causaron la muerte. A mí me parece que la segunda no tuvo un sustento en razón de la resolución de la Corte. Creo que esto fue una persecución política contra Uriel Carmona porque Uriel estaba ejerciendo en forma autónoma la fiscalía. De hecho, tenía pliegos de investigación abiertos en contra de Cuauhtémoc Blanco, el entonces gobernador, y parece que eso es lo que le molestó a mucha gente. Exactamente. Pareciera ser que en estos casos las molestias del poder político provocan la salida de fiscales cuando estos están llevando a cabo investigaciones que afecten al círculo cercano de la... Nos han dicho que el binomio Ernestina Godoy en la Fiscalía y Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tuvo muy buenos resultados, que por eso es importante ponerlos a trabajar juntos. ¿Qué opinas? Yo pienso que sí, que es importante. Sí tuvieron buenos efectos. Que tuvieron buenos resultados. Sí. Hubo reducciones de ilícitos. Por lo pronto de homicidios, sin duda. Sí. Y yo creo que Omar es un excelente investigador y está haciendo muy buen trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El tema es que en materia federal es más técnico, por supuesto, el trabajo. No depende tanto de la policía como de los fiscales. Y en este momento, después de 8 años que hubo de vacatio legis entre la reforma de los procesos orales y del nuevo procedimiento penal, creo que les falta trabajo de formación profesional que el INACIPE y la propia Fiscalía deben ponerse a trabajar rápidamente. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos en materia de procuración de justicia en nuestro país? Yo creo que lo que tendríamos que hacer en el resto del gobierno, más transparencia, más información, más rendición de cuentas, que la población esté enterada y concientizada de que la procuración de justicia es tan importante como la administración y como cualquier otra área de gobernabilidad. Sobre todo porque al abatir la impunidad es uno de los mejores o de las mejores maneras de prevenir la comisión de otros ilícitos. Delito que quede impune, se ha dicho hasta el cansancio, es delito que se repite. En la medida en que la impunidad se reduzca, se reduce la violencia y la incidencia delictiva. ¿Tú crees que hay razones para perseguir a miembros de la 4T? Estamos viendo pues, que se presentan acusaciones contra César Duarte, contra Javier Duarte, contra Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, miembros de la oposición. Pero hay mucha gente que dice, bueno, deberían investigar a Dan Augusto López, deberían investigar a otros miembros de la élite del poder. Si atendemos las denuncias públicas que se han hecho, yo creo que hay muchas tareas, muchas acciones a investigar por temas de contratos públicos, por manejo de los fondos públicos, por un gobierno que ha dejado de ser transparente y que se ha vuelto opaco, porque el acceso a la información se ha negado con la reserva de datos, porque la transparencia ha escaseado desde hace 7 años. Entonces, habría que empezar por eso. Una vez que se dé la transparencia y la rendición de cuentas, yo creo que habrá muchas cosas que investigar, porque pues, se sabe frecuentemente que tal contrato público fue de una compañía que tiene su domicilio social en una taquería y dice uno, bueno, ¿qué es esto, no? Y eso en toda la República, porque lo que hace la cabeza lo repiten los demás. Entonces, creo que el país ha retrocedido en materia de transparencia y rendición de cuentas y por lo mismo en combate a la corrupción. Es uno de los países, digamos, menos bien calificados o peor calificados para ser exactos. Así que sí hay muchas cosas por investigar. Obviamente hay que empezar por una investigación técnico, científica, analítica y de ahí darle oportunidad a que la Fiscalía y los fiscales que dependen de la Fiscal General trabajen y trabajen con autonomía. Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de la República, siempre es un gusto platicar contigo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.